tardes. Nos volvemos a encontrar en la pantalla de televisión regional. Esto es Caminos Rosarinos, el programa que generamos desde la Fundación Igualar. En esta oportunidad, estuvimos dialogando con militantes de organismos de derechos humanos, realizando el el espacio que denominamos Testimonios en Primera Persona, que se gestiona desde la Fundación Igualar con su presidente Fernando Rosúa y el secretario de Derechos Humanos de dicha fundación, Jorge Palombo. Sí, en donde tratamos de poder mostrar las vivencias y las experiencias en la época de la última dictadura cívico-militar. En esta ocasión entrevistamos a Ana Moro y los dejamos con esta nota. En esta oportunidad nos acompaña Ana Moro, militante de Derechos Humanos. Hola Ana, ¿cómo estás? Bien. Bueno, me gustaría que podamos comenzar a contar esta historia hablando un poco de en qué clase de familia ustedes se criaron, si era una familia ideológica, si eso atravesó la crianza de ustedes y que podamos así llegar a la historia de Miriam. No, mi familia en general no tuvo militancia política, era una familia de clase media-baja. Mi abuelo había sido cartero y por supuesto era peronista y toda la familia de mi mamá eran peronistas. Mi abuelo tenía Evita en la casa que tenía siendo cartero, imposible tener una casa propia en este momento, pero se le hizo en esa época. Y éramos dos hermanas, mi mamá se llamaba Nelly, mi papá Tito, y dos hermanas gemelas, Miriam y yo, que vivíamos en Crespo, en Entre Ríos, pero nacimos acá en Rosario. O sea, nuestra primera infancia transcurrió ahí, llena de animalitos, de naturaleza. Pero al comenzar la escuela primaria nos mudamos a Rosario y a la Florida, también un barrio hermoso, de calle de tierra. Íbamos a la escuela del barrio. Después fuimos las dos al Superior de Comercio y ya más grande, a los 17 años empezamos la facultad. Ella empezó a estudiar psicología en el año 70 y yo empecé a estudiar letras. Y bueno, ya en ese momento, ya el primer día que fuimos a la facultad era todo un hervidero, venían a hablarnos. Y bueno, nosotros ya había transcurrido el Cordobazo en el 69, que estábamos en quinto año en superior y mataron a un compañero de la facultad. Pero ahí a Bello, en la Facultad de Filosofía, ahí empezamos a militar las dos, al poco tiempo. Miriam empezó la Juventud Peronista, junto a Roberto, que después iba a ser su esposo, Roberto de Vicenzo, que lo conoció en el Superior de Comercio, se enamoró ahí en la escuela. Y yo empecé a militar en un grupo de izquierda, la Unión de Juventudes por el Socialismo. Pasó el tiempo, hacíamos todas las actividades que hacíamos en ese entonces los jóvenes, y vino el 75, que ya fue una época muy de peligro, ya casi la gente no iba a la facultad, mi hermana dejó y se fue a trabajar al barrio. Después se casaron, ella tenía dos hijos chiquitos, Darío de 1 año y 11 meses y Gustavo, que tenía 7 meses y tomaba la teta. Esto fue cuando ella desaparece, porque el 27 de septiembre de 1976 ella salió a repartir volantes al frigorífico Swift, que era una zona muy castigada, y con un compañero, Antonio López, y ahí la secuestran. Sabemos por los vecinos, por la mujer de Antonio, que sabía que iba a salir con mi hermana a tirar volantes. Y ¿Roberto ya estaba desaparecido? No. Entonces Roberto la estaba esperando en su casa, había comprado facturas que quedaron ahí. Al hijo más grande, a Dari, lo habíamos llevado nosotros el día anterior a la casa de la abuela. Nosotros, digo, mi esposo Juan Cheroni y yo. Que justo ese domingo mi hermana se mudó de casa por seguridad. El 26 de septiembre fue la última vez que la vi. Y nosotros ayudamos la mudanza porque ella no quería que conocieran su nueva casa. Y la esperó con el más chiquito y al no volver fue y lo dejó en la casa de unas tías. Y después a la tarde salió a buscarla y se ve que en una cita también lo secuestraron. Nosotros fuimos una familia muy castigada por la dictadura, porque después de eso, en mayo del 77, estando yo embarazada de mi primer hijo,
nos allanaron la casa a mi esposo Juan y a mí, porque estaban buscando al hermano de mi marido, que era Hugo Cheroni, que era militante de izquierda y era delegado en una fábrica de San Lorenzo. Como Juan no quiso decir dónde vivía, porque ya teníamos 2 desaparecidos, ya que no habíamos sabido más nada de ellos. Y lo castigaron de diversas formas y se lo llevaban, y entra un policía, porque fueron del Servicio de Informaciones que nos allanaron, y dice: esta tiene una hermana montonera presa. Yo le dije: no, mi hermana no está presa, está desaparecida, porque creo que él debe haber estado en el secuestro de mi hermana, como así lo dije en el juicio, porque nosotros éramos muy parecidas, éramos gemelas. Y al verme a mí, si no, a mí no me iban a llevar. Y así me llevaron. Cuando llegamos ahí al Servicio de Informaciones, ya estaba mi cuñado, ya lo habían encontrado con mi cuñada, con la que era esposa en ese momento. Y así que estuvimos nosotros 11 días en las peores condiciones ahí. Ahí me entero que mi hermana y mi cuñado habían sido asesinados. Salimos, pero a Hugo lo dejaron detenido y después lo trasladaron a fin del 77 a Coronda, donde estuvo bastante tiempo. O sea que en el 77, cuando nosotros salimos de ahí, yo después tuve mi hijo, hubo que hablarle a mi mamá, que su hija no iba a volver, que su yerno tampoco, a los parientes de Roberto, a los hijos. Fueron años muy, muy dolorosos. Si querés comunicarte con la Fundación Igualar, nos podés llamar por teléfono al 243-1060. O te acercás a Mitre 2105 en el horario de 17 a 21 horas. En Facebook nos encontrás como Fundación Igualar. ¿Y los restos los pudiste encontrar? Miriam, cuando volvió la democracia, nos enteramos que había sido enterrada legalmente como NN en el cementerio de Casilda, porque la sacaron de un lugar que no sabemos bien dónde estuvo, nunca supimos. La mataron y la tiraron en un camino en Casilda, rural, y la enterraron ahí como NN, pero nosotros no sabíamos. Y paradójicamente, al mismo juez federal que le hicimos el habeas corpus para pedir por su vida y que nos contestó que no sabía nada de ella, es el que la enterró como NN. Un entierro legal, decirte que cuando volvió la democracia, nunca la pudimos, ya la habían sacado de donde la tenían enterrada, porque eran tierras gratis, donde va la gente muy humilde. Y al tiempo la tiraron en un osario, que es como una fosa común. Claro. O sea, no la pudimos recuperar. Y a Roberto sí, en el 2010 recuperamos sus restos gracias al trabajo del equipo de antropología forense. Y bueno, hicimos una gran despedida, como una bienvenida, y una despedida que fue muy, muy hermosa, porque fueron muchos compañeros, muchísima gente, y sus hijos decidieron hacerlo en el movimiento Evita, porque pensaron que sus padres, si hubiesen vivido, tal vez estarían militando en ese lugar. Y el movimiento Evita nos recibió muy amorosamente en ese lugar, habían puesto cosas. Así que bueno, un poco se cerró la historia. Seguro. Pero nosotros, viste, yo cuando salí de la cárcel, imagínate, con mi hermana, mi cuñado, mi cuñada que también estaba embarazada y tuvo que criar la nena que nació y la otra sola, porque mi otro cuñado preso, el hermano de mi marido. Y al poco tiempo yo dije: oh, voy a morir de tristeza. Dije: no puedo, tengo que hacer algo, y empecé a militar en Familiares. Ya en el 77 yo me nucleé a Familiares de detenidos desaparecidos, después que nació mi hijo. Y creo que esa lucha colectiva, ese juntarnos con gente que había pasado lo mismo, de tanto sufrimiento, tanta pérdida, hicimos una unión muy fuerte y bueno, y salimos a luchar. Y a sostener la memoria. Sí, a sostener la memoria, porque aparte habíamos sido una juventud de juntarnos, de hacer cosas. De un momento a otro vino todo ese oscurantismo de no poder vernos, de no poder leer los libros, de no poder ir al cine. Por lo tanto, yo creo que eso fue una cosa que me ayudó a sobrevivir. Gracias, Ana. Bueno. 30.000 compañeros desaparecidos, presente, ahora y siempre.